Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación, te doy la más cordial bienvenida con nosotros. Pues bueno, el día de hoy te queremos traer un tema que se llama cómo enseñar matemáticas a niñas y a niños y no morir en el intento. Estas son experiencias de docente a docente en educación primaria y una servidora, Hilda María de Jesús Cepeda Cruz, te va a comentar sobre ello. Bueno, voy a empezar con algo que tiene mucho que ver y es los canales de aprendizaje. Generalmente la manera de aprender es que se aprende sobre la práctica, que el realizar cuestiones de matemática es hacer ejercicios, entre otros. Pero aquí si tú puedes observar, bueno, tenemos que puede haber personas que son visuales, es decir, que utilicen mayormente lo que es los ojos para mirar, para observar, para detectar. Tenemos a las personas que son auditivas. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sonidos, con música, con las entonaciones o el volumen de voz va a permitir que sea un aprendizaje o que pueda haber alguna barrera. Y tenemos los kinestésicos, que esto quiere decir, como ves la imagen que te muestro, es a través del movimiento, de la cine. Esto pues tiene que ver precisamente con todo tu cuerpo, con una memoria corporal y, e ir manejando diferentes metodologías o formas. Bueno, a nivel teórico, pues siempre nos tenemos que remontar a los aprendizajes esperados en educación básica. Y aquí yo te manejé un ejemplo. Y dice el aprendizaje esperado, construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales, incluyendo cono, cilindro y esfera. Como tú puedes mirar aquí, construcción, que es el verbo, construye, diríamos que se está convirtiendo, está de color amarillo porque construir es lo primero que tendríamos nosotros que saber que va a tener que hacer el alumno para posteriormente ver qué otras facetas. Y aquí dice con distintos materiales. Aquí yo te invito a que no te limites a un solo material que sería, por ejemplo, cuaderno y libro de texto gratuito. Aquí tú puedes emplear lo que tu creatividad permita y también lo que es ir más allá de lo que a veces está ahí muy encapsulado. Y bueno, aquí dice cono, cilindro, esfera, entonces ya tendríamos que ver qué conceptos son claves. Espero que hasta aquí pues te esté siendo de utilidad. Vamos con otra eh, información. Aquí yo te manejo la motivación. La motivación es clave para el aprendizaje. Si una persona no está motivada, está desanimada, con motivar, mover, difícilmente se va a mover de esa área de confort. Y bueno, yo te puse aquí un ejemplo. Si tú puedes observar, es un pan, está usando mermelada y le estamos dando un significado aquí. Está dividido en una mitad y aquí esa mitad está dividida en cada uno dos partes iguales. Y aquí son 2/4 que está equivaliendo a un medio. Entonces aquí ya viene la comprobación. Yo no sé cómo te hayan mostrado, por ejemplo, las fracciones, pero si lo haces de una forma lúdica, interactiva y con materiales concretos, es más viable que tu alumna o alumno quede con mayor gusto por las matemáticas, el tener ese pensamiento matemático y pues también comprobarlo por él mismo. Y aquí te estoy poniendo dos formas diferentes de colocar las fracciones. Y además de esto, pues si, por ejemplo, a ver, le dices esos 2/4, ahora cómete un cuarto, pues va a ser maravilloso. ¿Y qué te da? Y, pues me dio X porcentaje de cuartos, entonces ya se vuelve una interacción, ese aprendizaje. No es nada más tener el objeto y mirarlo, sino ya es parte de ir apropiando. Y si dices quita, pon, estamos hablando
de utilizar el mismo lenguaje matemático. Una clave que yo te aconsejo muchísimo es partir de lo concreto a lo abstracto. Aquí si tú observas, bueno, está un plato, hay unas galletas y aquí tenemos servilletas, así de fácil, así de simple, y tenemos aquí, si tú cuentas, y que está muy visible, tenemos en total 6 servilletas y tenemos las galletas encima. Entonces aquí hasta estás manejando lo que sería suma itinerada, multiplicación, y lo estás interactuando. Y si lo haces a manera de juego, a ver, por ejemplo, este fue, coloca 6 servilletas y encima de las 6 servilletas coloca 2 galletas. ¿Cuánto es todo eso? ¿Cuántas galletas te sobraron? Uh-huh. Entonces vas interactuando de una forma muy lúdica, que le sea de esta forma creativa. Y luego aquí, por ejemplo, yo te estoy poniendo otros conceptos, ¿sí? Te estoy mostrando como una variedad para que tú veas que no es nada más un solo material. Aquí, por ejemplo, en las áreas, pues estamos utilizando hojas de colores. Si te das cuenta, todas o la gran mayoría de estas figuras tienen trazada la altura. Uh-huh. Está con un lenguaje matemático ya expresado, cuando ya el alumno o la alumna le entendió a lo concreto, pasamos a lo abstracto. Bien, bueno, ¿qué se puede mostrar en matemáticas? Desde el preescolar se enseña a contar. A ver, agrupa, junta, reúne, une. Uh-huh. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ser desde peluches, muñecos, juguetes, y júntalos del mismo color. Ahora quita, pon. Uh-huh. También tenemos los números, que eso ya implica conceptos dependiendo de si es, por ejemplo, 1 y le muestras, por decir, una monedita y dices, ah, esto es 1, un todo, una sola unidad. 2, 2 monedas. 3, 3 monedas. Aquí hablamos de seriación. 2 veces 2, ya estamos hablando del concepto de multiplicación. Es importante que cuando tú muestres las operaciones básicas, utilices y sepas no nada más el símbolo más se coloca con lo que diríamos el unir dos líneas de forma perpendicular, sino el ir más allá de, ok, bueno, mi operación dice que es sumar, pero lo contrario es sumar, que ahí entra la reversibilidad, es restar. Si yo voy a restar, lo contrario es sumar. Si yo voy a sumar, lo contrario es restar. Si yo voy a multiplicar, lo contrario sería dividir, y lo contrario a dividir, multiplicar. Y entonces aquí también vienen las operaciones, obviamente que es ir conociendo cada uno de estos que te estoy mencionando, las potencias. Esto que dice disfraces lo retomo de una metodología bastante interesante, y esta nos dicen que es crear, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya entendimos que 2 más 2 es 4 y 2 veces 2 es 4, entonces créame un disfraz o una especie como de previo de juego de problema en el cual podamos ver ese concepto y decimos, ah, Pepita tenía 2 calcomanías y luego su abuelito le dio 2 veces más esas calcomanías. ¿Cuánto le quedó en total? Y ahí ya llegamos a los problemas matemáticos. Bueno, tenemos aquí, yo estoy retomando esta infografía que me pareció interesante, y es lectura de un problema. Pasos para resolver un problema. Antes que nada, yo te quiero decir algo. Si un niño aún no tiene esta parte de la lectura, digamos, pues tenemos los 4 diferentes tipos de comprensión lectora. Y si su comprensión se está quedando en lo básico, o sea, en el lenguaje literal, o todavía está en el presilábico, retomando precisamente estos momentos de la lectura, le va a costar trabajo llegar a este punto de resolver un problema. Entonces,
Moraleja, es importante que el alumno o alumna sepa leer. Leer en voz alta, comprender lo que dice. Porque si no tenemos eso, para llegar acá, pues por más que lea el alumno, por más que tú le expliques, puede ser como una barrera. Y tenemos, bueno, como educadores tenemos ese reto maravilloso para que algo que parece complejo, complicado, se vuelva más viable para nuestros alumnos. Bueno, aquí retomamos el verbo, si te das cuenta, hasta está en mayúsculas. Leo, leer. Viene el enunciado y la pregunta. Ajá. Ese es el primer paso, hacer como una lectura así de bosquejo. El segundo es rodeo, los datos. Esta es una forma visual, si tú lo puedes ver así. Y subrayo la pregunta para saber, bueno, ¿qué me están preguntando de todo lo que viene aquí? Luego aquí, como está la muñequita, organizo los datos y pienso en un plan. Las matemáticas es procedimiento, es metodología, es tener en ocasiones una fórmula y saber resolverla, llevar un procedimiento. Si tú te pasas datos por alto, lo más seguro es que algo al final no te vas a llegar tan fácilmente al resultado. Y dice, pienso en un plan. Bueno, aquí y aquí tienen que ver con los sinónimos y los antónimos. ¿A qué me refiero con esto? Si te dice sumar, un sinónimo sería agrupar, ordenar, contar. Si estamos hablando de restar, otro sinónimo sería quitar, tomar, comer. ¿Me explico? Y ahí dice, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Esta te recomiendo siempre que resuelvas un problema, pongas un apartado que diga operaciones. Habrá niños que usen el cálculo mental, sin embargo, siempre es bueno que te anoten las operaciones, porque a veces por un dígito, un valor posicional no bien colocado, es decir, centenas, decenas, unidades, el que recorrió, el que no colocó un punto decimal, el que le faltó restar o sumar un dígito, cambia absolutamente toda la operación. Esto va a depender tanto de la práctica que se vaya llevando a cabo como tu observación. Y finalmente pues escribimos la solución del problema y pues revisamos y comprobamos. Eso sería lo ideal. Sabemos que nuestros niños de ahora para llegar a hacer estos 4 pasos es todo un reto. Y digo que es todo un reto si tienes a un niño que es en su nivel de aprendizaje es mediante el movimiento. Entonces yo te invito a que primero lo lleves a un material concreto, como ya decíamos, posteriormente que él piense, que empiece a esquematizar, a analizar qué hizo, luego lo escribe en el lenguaje matemático y que tú también le des las palabras clave, por ejemplo, quita, pon, ¿sí me explico? Y luego revisen. ¿Sí? El aprendizaje entre pares les sirve muchísimo a los alumnos porque a veces a lo mejor tú quieres explicar, te lo digo por experiencia propia, un tema ya lo explicaste como 3 veces de diferentes formas y el alumno te llega a decir, es que todavía no lo entiendo, maestro. Entre pares pueden llegar a utilizar un lenguaje más ad hoc o si comprendieron desde otro camino, otra metodología, pero llegan al resultado, pues eso les puede ser de gran utilidad. Ahorita pues sabemos que por la pandemia no pueden pasar y resolver en el pizarrón, pero sin embargo tenemos ahí diferentes usos de TICs que pueden ser de gran apoyo y utilidad y también de la creatividad. Bueno, por mi parte, en relación a esto de las matemáticas y la enseñanza, sería como algo elemental que estamos retomando. Ya si tú quieres profundizar, sabemos que existen diversidad precisamente de metodologías y cursos. Y hablando de ello, yo te invito al diplomado en psicología clínica.
Este diplomado te va a permitir a ver a la persona desde una perspectiva más completa. ¿Y por qué me vas a decir que tiene que ver con las matemáticas? Bueno, muchas veces nuestros pensamientos y nuestra motivación y nuestras huellas anémicas que están ahí presentes perduran hasta la formación adulta. Este diploma consta de 6 meses, como tú puedes mirar ahí. Es 100% en línea, pero te está acompañando un tutor. Tienes también sesiones online en vivo con el profesor, un acompañamiento para que tu curso y tus diplomados sean de la mejor calidad y también te permitan mirar más allá y que tengas a la mano materiales, se llevan estudio de caso y al concluir se te brinda doble constancia con valor curricular. Contamos también, y esto es de importancia porque si tú eres psicólogo, tú sabes que luego existen en la niñez ciertas señales o indicadores de alerta para saber si un niño no nada más es kinestésico, sino hay alguna cuestión ahí del trastorno del espectro autista. Entonces este curso es práctico en relación al autismo para saber mirar y detectar si un niño está teniendo esta situación, cómo interactuar con los padres, cómo brindar esta parte de diagnóstico sin que se convierta en una etiqueta. Y bueno, este tiene la duración de 1 mes y ya estamos próximos precisamente a que se aperture. Pues por mi parte sería todo. Te agradezco este tiempo. Déjanos tus comentarios si te gustaría que profundizáramos en alguna otra temática y hasta la próxima.